La gloria sea para Hashem. Amados hermanos noahidas, nosotros debemos de pensar cuáles eran los mandamientos que Noé seguía. Noé seguía unos mandamientos que fueron enseñados por sus padres, sus abuelos, por Matusalén y por todos ellos, y que venían desde Set, porque acuérdese de que Adán y Eva tuvieron a 3 hijos, tuvieron a Caín, a Abel y a Set. Abel fue muerto por Caín, entonces lo reemplazó su hermano Set, S-E-T, Set. Pero aún la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron más hijos y más hijas, y que no conocemos sus nombres ni cuántos fueron los otros hijos y las otras hijas de Adán y de Eva. Cuando Caín pecó contra Dios, contra Adán y contra Eva, matando a su hermano Abel, entonces él fue desechado por Dios y fue expulsado del seno de la familia de Adán y tuvo que ir huyendo por todo el oriente sin encontrar paz en ninguna parte. La palabra not en la Biblia quiere decir errante, o sea, no es una tierra donde vivía gente o personas o alguien, no. Él vivió errante por todo el oriente, al otro lado del río, vivió errante. Entonces, al vivir errante, en ninguna parte se sentía bien porque se acordaba, le remordía su conciencia de que había matado a su hermano y en ninguna parte encontraba tranquilidad ni paz. Él tomó a una de sus hermanas como esposa porque no habían más mujeres en aquel tiempo. Tomó a una de sus hermanas y como ese era el tiempo de la dispensación de la inocencia, entonces Dios les permitió que se casaran entre hermanos en ese tiempo. Otro problema de Caín fue que no enseñó a sus hijos el temor a Dios ni la obediencia a Dios. No se lo enseñó. Entonces Caín los dejaba que vivieran como quisieran, que hicieran lo que quisieran, y esa fue la vida de los descendientes de Caín. Entonces los descendientes de Caín se llamaron cainitas, o también se llamaron hijos de los hombres o hijos del pecado. Los descendientes de Set y de los otros hermanos y hermanas de Set que obedecían a Dios, que seguían los mandamientos de Dios, que escuchaban los mandamientos de Dios, a estas personas se les llamó los hijos de Dios. Entonces en el capítulo 6 de Génesis dice: no era permitido que los hijos de Dios se casaran con los hijos de Caín, o sea, con los hijos del pecado, o sea, con los hijos de los hombres. No era permitido. Los hijos de Dios tenían que casarse entre hijos de Dios, sin mezclarse. Y así duraron mucho tiempo. Pero vamos a encontrar que los cainitas fueron los primeros hombres que tuvieron más de una esposa, porque todos los setitas tenían solo una esposa, como había sido enseñado por Dios en Adán y en Eva. Entonces solo tenían una esposa, solo tenían un esposo. Pero los cainitas empezaron a hacer todo lo contrario de lo que Dios mandaba. Ahí nació la anarquía, ahí nació la rebelión contra Dios en cuanto a los humanos. Entonces uno de los descendientes de Caín dice: si mi papá mató a dos y mi abuelo mató a uno, entonces yo mataré 4. Ahora, si mi papá tuvo 2 mujeres y mi abuelo tuvo una mujer, yo tendré 3, 4. Entonces se fue multiplicando la maldad y así fueron enseñando a sus hijos, pero a sus hijos nunca les enseñaron
la Biblia, nunca les enseñaron el Tanaj, nunca les enseñaron los mandamientos de Dios. No sabemos en ese tiempo cómo sería el Tanaj, no sabemos en ese tiempo cómo sería la Biblia, pero seguro que había unos mandamientos que eran los que se enseñaban y los que Adán, Eva le enseñaron a sus descendientes y que todos ellos conocieron y conocían. Pero ya Caín no se los enseñó a sus hijos, ni los hijos de Caín le enseñaron nada a sus descendientes, sino antes, por el contrario, a hacer todo lo malo y todo lo perverso delante de Dios. Pero dice que con el tiempo se multiplicaron en tal manera los hijos del pecado, los hijos de los hombres, los cainitas, que se mezclaron con los hijos de Dios, empezaron a pasar el río y a casarse con las mujeres de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios empezaron a pasar el río y a casarse con las hijas del pecado o hijas de los hombres. Y ahí se corrompió totalmente la tierra. Y dice que toda la tierra estaba empeñada, estaba deseosa de hacer solamente lo malo. Entonces Dios buscó entre toda la gente a alguien que hiciera el bien, alguien que amara todavía a Dios, alguien que obedeciera los mandamientos que Él le había dado a Adán y a Eva y a sus descendientes por la línea de Set, a los hijos de Dios, que viviera y que no tuviera sangre cainita. Y entonces encontró a Noé, a su esposa, a sus hijos y sus nueras, que eran los únicos que no tenían sangre cainita y eran los únicos que vivían en santidad delante de Dios. Ahora, ¿qué mandamientos encontramos en Noé? Sí, encontramos que Noé tenía una sola esposa, que los hijos de Noé tenían una sola esposa, que las nueras de Noé solamente tenían un esposo. Encontramos que eso era una ley, una norma que ellos tenían, y fuera de eso, que ellos amaban a Dios y querían obedecer a Dios en todo, por difícil que fueran las órdenes de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, ahí encontramos de que ellos ya cumplían esos mandamientos, pero también cumplían el mandamiento de no matar, cumplían el mandamiento de no mentir, cumplían el mandamiento de no engañar, cumplían el mandamiento de respetar al papá y a la mamá, de respetar a los hijos, de respetar a los hermanos, de respetar a los nietos, de respetar a la nuera y de la nuera respetar a sus suegros. Entonces, habían unos mandamientos y ellos estaban practicando esos mandamientos. Entonces, ellos no robaban, no mataban, no mentían, no maldecían ni estaban maldiciendo. Ellos estaban, dice la Biblia, es que Noé y su familia estaban tratando de convencer a la gente de que alguien más se uniera, le pidiera perdón a Dios y se salvara del diluvio. Pero dice que durante los 100 años que ellos duraron haciendo el arca y predicando, nadie se quiso arrepentir, nadie quiso buscar a Dios, nadie le pidió perdón a Dios, sino que por el contrario, todos querían antes era destruir el arca o quemar el arca, hacerle algún mal al arca y burlarse de Noé, de sus hijos, de su esposa y de sus nueras. Entonces, aquí encontramos de que Noé sí tenía mandamientos. Ya vemos los mandamientos. Entonces, tenía el mandamiento de amar a Dios sobre todo y obedecerle sobre todo. Tenía el mandamiento de no adorar estatuas ni imágenes, porque ahí no dice que Noé tenía imágenes o estatuas para adorarlas. No tenía. Que había que guardar el sábado, porque ahí dice de que él guardaba el sábado. Porque dice la palabra del Señor en Génesis que Dios trabajó 6 días y el séptimo, que era el sábado, descansó. Entonces el sábado descansó. Entonces Noé el sábado seguramente lo dedicaba para enseñar los mandamientos de Dios a sus hijos, para cantarle a Dios, para descansar, bueno, para estar un día en la presencia de Dios y descansando de sus oficios, de sus trabajos normales. Bueno, también encontramos que Noé no mentía, ¿sí? Que amaba a su papá, a su mamá, a sus abuelos
a sus hermanos, a sus tíos, bueno, y había respeto hacia ellos, ¿sí? Entonces encontramos que amaba a su papá y a su mamá y a sus abuelos y los respetaba y los honraba obedeciéndoles. Entonces encontramos también que no mataban, no robaban y no le quitaban la esposa que era de otro señor o el esposo que era de otra señora. O sea, no cometían adulterio, o sea, estaban en contra del adulterio. También a los hijos tener cada uno su propia mujer y Noé tener su propia mujer y cada una de las mujeres tener su propio esposo, está demostrando de que eran fieles, no eran fornicarios, no eran promiscuos, no eran fornicarios. Bueno, entonces sí tenían mandamientos, ¿cierto? Pero ahora, cuando pasa el diluvio, Dios les da el arco iris como señal y les dice: cuando aparezca el arco iris, esté lloviendo fuerte y aparezca el arco iris, va a dejar de llover. Y eso me va a recordar de que no debo destruir el mundo con otro diluvio. Y otro de los mandamientos que Dios le da es: no coman sangre de ningún animal. Sí, pueden comer su carne, la carne de cualquier animal, pero no pueden comer su sangre. O sea, la sangre había que derramarla, botarla, pero no se podía comer. Entonces, ese era otro de los mandamientos que tenía Noé y su familia. Era un nuevo mandamiento. Pero posiblemente más antes también, yo creo que de pronto ya ellos no comían sangre. No sabemos exactamente, pero Dios de todas maneras les hace un énfasis otra vez al darles este mandamiento. Ahora, el otro mandamiento que él hace énfasis, que Dios hace énfasis, es no matar, ¿sí? Porque dice: el que mate a una persona o otra persona vendrá y lo matará, y yo tomaré en cuenta a quien matare a otra persona. O sea, no tendrá su tranquilidad, sino que tendrá su castigo. Entonces, esos dos mandamientos Dios hizo énfasis después del diluvio. Y esos mandamientos se llaman los mandamientos de Noé, que Noé le empezó a enseñar a sus hijos, sí, y a sus descendientes. Y todos los seres humanos descendemos de de Noé, de su esposa, de sus hijos y sus nueras. De ahí viene todas las generaciones de los seres humanos ahora. Bueno, pero ¿qué pasó? Entonces, entre Noé y Abraham, entonces cuando hay ese lapso de tiempo, que de pronto pueden ser 1000 años, ese lapso de tiempo que hay entre Noé y Abraham, entonces la gente se apartó de Dios. Se apartó de Dios. Cada uno empezó a hacer lo que se le antojaba, cada uno empezó a hacer lo que él quería. Entonces Dios llama a Abraham y le dice: salga de su tierra, salga de allá, salga de su familia, porque contigo voy a hacer un nuevo país y ustedes serán luz para las naciones, serán bendición para las naciones. Entonces, el trabajo de Abraham y de sus descendientes eran ser luz, ser ejemplo para todas las naciones del mundo y ser maestros de las normas, de las leyes de Dios para todo el mundo. Entonces, ese era el trabajo que ellos tenían que ahora realizar. Y el trabajo que tenía que realizar Abraham y todos sus descendientes era enseñar los mandamientos de Dios, la ley de Dios, a todas las naciones del mundo. Y esa era la bendición, esa era la luz que Dios quería que Abraham diera, y esa era la bendición que Dios quería que Abraham le diera a toda la humanidad. El problema es, ¿cumplió Abraham y sus descendientes, cumplieron esta labor, este objetivo, esta misión que Dios les dio?